de Claudio X González, quien dedica mucho de su tiempo a las labores en pro de México, pero sobre todo agradeciendo la presencia de quienes conforman la estructura más cercana al Consejo Nacional, Comité Nacional, delegaciones estatales, regionales, distritales de Confío en México. Nos da mucho gusto también recibir a varios distinguidos invitados especiales. A mis amigos y compañeros legisladores federales de Acción Nacional, amigo Fernando Garza, presidente municipal de Guadalajara. Muchas gracias. También saludo con aprecio a quienes de diversos partidos han tenido responsabilidades en varios ámbitos de gobierno y a quienes desde la sociedad trabajan para tener un México confiable, para poder decir confío en México. Y confío en México, como aquí se ha expresado, busca aglutinar, busca amalgamar. Y podemos tener diferencias ideológicas que son menores, pero lo que nos une a todos, y espero cada día a más y más mexicanos, es la lucha anticorrupción, por una mayor transparencia en la acción política y del gobierno, de todos los ámbitos, abatir el autoritarismo que es lacerante, más en estos momentos que se siente férreo el autoritarismo, la impunidad, la corrupción, y sobre todo dignificar la política. Basta ya de que se diga que todo lo que está mal se politizó. Se partidizó, se sectarizó, pero politizar es bueno. Politizar es que la gente se informe, que la gente sepa qué exigirle a los gobernantes y sepa elegir. Una sociedad politizada, informada, tiene la capacidad de decidir mejor y es lo que buscamos en Confío en México. Yo agradezco mucho la presencia de todos ustedes, disculpando los inconvenientes técnicos y los problemas de espacio, nos rebasó afortunadamente la convocatoria. Para Claudio, se duplicó lo que teníamos previsto. Estamos transmitiendo a través de redes. Un saludo a todos quienes nos están viendo y simplemente, reiterando el agradecimiento, pedirles que escuchemos, como escuchamos con atención a otras voces diversas, analicemos, pensemos y decidamos lo que es mejor para México y al final de todo pensemos si quiero o no un país confiable, cómo hacerlo y actuar. Confío en México. Muchas gracias. Amigo Claudio, estás ante un público multidisciplinario. Aquí hay empresarios, profesionistas, educadores, investigadores, líderes de colonias, líderes gremiales, políticos profesionales, gente que dedica su tarea al emprendimiento y estamos ávidos de escucharte. Es tuyo el escenario. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. En verdad es un gran privilegio, es un honor estar en este salón con personas que vienen de campos tan distintos de la actividad, pero estoy seguro que todas y todos muy preocupados por lo que está sucediendo en nuestro país y muy decididos a que hagamos lo que tenemos que hacer en esta hora de emergencia y de urgencia nacional. Yo antes que nada le quiero agradecer muchísimo a Confío en México, a Salvador, a toda la estructura de Confío, a Paulina también por su anfitrionía el día de hoy. Y en verdad me honra mucho
el que todos y todas se hayan dado estos minutos para que podamos charlar. Yo voy a tratar de ser lo más ejecutivo posible en mi presentación, con el objetivo también de poder escucharlos y escucharlas. Sus preguntas, sus inquietudes, sus recomendaciones, sus propuestas de cómo accionar, porque nos tenemos que mover, queridos amigos, los ciudadanos, en este momento tan crítico para nuestro país. La presentación que preparé para ustedes el día de hoy, y espero que en la parte de atrás logren ver esta pantalla o algunas de las pantallas televisivas que tenemos aquí a los costados, y de nuevo vuelvo a agradecer la organización de un evento de esta amplitud y de esta importancia. Tiene dos partes fundamentales. Primero, un breve repaso de la urgencia nacional. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos en este momento? Yo sé que a muchos nos preocupa, pero yo quiero puntualizar algunas cosas para que veamos de qué tamaño es el reto que enfrentamos. Esa es la primera parte. Trataré de repasarla rápido para dedicar más tiempo a qué hacemos al respecto. Porque esa es nuestra gran pregunta. Es la pregunta que nos llama a todos. ¿Qué nos toca hacer? Y yo tengo propuestas concretas que hacerles a todas de ustedes y espero que al terminar mi charla, a terminar esta ocasión tan trascendente, todos se vayan con una idea un poco más clara de qué podemos hacer y diría yo más, qué debemos hacer ante lo que está sucediendo en nuestra patria. Empiezo entonces con la descripción del contexto en el que nos encontramos. Escribí esto en un tuit reciente. Ya ven que Twitter te ajusta a un número determinado de caracteres. Entonces, pues tienes que apretar mucho las ideas. Yo puse lo siguiente, no nada más de lo que pienso, también de lo que siento, Y escribí lo siguiente, me duele México, me duele México. Ya me dolía antes, pero ahora me duele más, porque además de padecer pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, corrupción, inseguridad, sufre ahora de un mal gobierno que empeora las cosas, engaña y miente sin pudor y se dedica al juego del poder y no del servicio. Y Chava hablaba aquí de dignificar a la política. Y la política se dignifica cuando sirve el bien común, no cuando juega nada más al juego del poder, de concentrar el poder. Lo comento para que no haya dudas, no soy panista, no soy priista, no soy perredista, no soy emesista, mucho menos morenista o de alguno de sus partidos aliados. Soy ciudadano. Soy un ciudadano muy preocupado por mi país y que estoy activo intentando hacer algo en relación a la problemática junto con muchos más. Y cada vez tenemos que ser más y más y más para ir ciudadanizando a la política, para lograr que la política sirva al bien común y no nada más a los fines muchas veces mezquinos de la política, malentendida. La política debe de servir el bien común. Pero digo eso porque ahora les voy a describir lo que yo estoy viendo como el peor gobierno en el peor momento, pero no quiero que piensen que de alguna manera los gobiernos anteriores los condonábamos o les dábamos cheque en blanco o pensábamos que eran muy buenos. No es el caso.
Iniciativas como Mexicanos Primero, como Mexicanos contra la Corrupción, estuvieron presionando a los gobiernos del PAN y del PRI para hacer cambios estructurales en nuestro país en dos temas torales: educación de calidad y Estado de Derecho y combate a la corrupción y la impunidad. Entonces, ese es el lugar desde donde yo hablo. Pero sí estoy muy preocupado particularmente con esta administración federal. Les hablo de lo que yo llamo los 10 jinetes de la apocalipsis morenista. Y le hago un repaso muy rápido a cada uno de estos jinetes. El primero, estanflación y pobreza. Pésima combinación. Estancamiento económico con alta inflación. La gente está perdiendo, ¿qué? Poder adquisitivo. Esta va a ser, con toda probabilidad, la primera administración desde que yo nací en el año 1963, y nos tendríamos que remontar unos 30 años antes para que ver un ejemplo histórico de lo que va a suceder en esta administración. Las personas en promedio en México van a tener menos ingreso real en el 24 del que tenían en el 18. Imagínense eso. México se va a empobrecer durante la presente administración. Todos los mexicanos. Estamos con niveles de inversión del año 2013. ¿Por qué? Porque atacan a los inversionistas. ¿Conocen una nación en el mundo que haya logrado combatir la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades sin inversión productiva, privada, nacional y extranjera? Imposible, imposible. No hay ningún ejemplo en ningún lugar del planeta. Bueno, pues aquí han logrado desalentar a los inversionistas. México en el último trimestre creció la mitad de lo que creció nuestro socio comercial más importante, Estados Unidos. Nada más que esa es una economía madura, la más grande de la historia de la humanidad. La nuestra es una economía emergente. Deberíamos y podríamos estar creciendo 6, 7, 8, 10% en este país. Durante lo que va de esta administración vamos en menos 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, queridos amigos, después de 3 años y medio. Pésimo manejo económico. 2, la muerte por muchas vías, empezando por los 650,000 mexicanos que han muerto por COVID. No son 300 y pico mil, son más de 650,000. Pregúntenle al experto en salud que ustedes quieran preguntarle. Esa es la verdad. Y acompañado de eso, porque han destruido el sistema de salud, se nos han quedado 15 millones de personas que tenían servicios de salud en el 2018, ahora no la tienen, porque quitaron el Seguro Popular y establecieron una cosa que se llamaba INSABI, porque ya la quitaron y ahora se llama IMSS Bienestar. Se andan inventando soluciones después de haber destruido algo que no era perfecto, pero que daba cobertura. 15 millones de personas perdieron su servicio de salud. Es una tragedia gigantesca. Y 5 millones de mexicanos, para una administración que decía, por el bien de todos, primero los pobres, resulta que tenemos 5 millones de pobres más de los que había en el año 2018. Nada más con ese dato es suficiente para reprobar de manera absoluta a la presente administración. 5 millones más de pobres. Aquí de memoria, porque ya me desapareció aquí el script. El tercer jinete del apocalipsis, la ignorancia, la falta de educación de calidad. Lo tiene medido Mexicanos Primero, amigas y amigos. Lo tiene perfectamente medido Mexicanos Primero. En 2 estados que son representativos de toda la nación, y sé que a Paulina le interesa por sobremanera el tema educativo, como nos debe de importar a todos.
Durante la presente administración, nuestros niños han perdido conocimientos, porque los enviaron indiscriminadamente a todos a su casa. En su casa no podían recibir, porque no hay los instrumentos del Estado para que recibieran en casa conocimientos, y cuando a un niño tú le quitas la posibilidad de ir a la escuela, no nada más, no aprende más, empieza a perder conocimientos. Esto ya es afectar no nada más el presente, sino el futuro de nuestra nación. Otro caballero del apocalipsis morenista, la inseguridad. 122,000 homicidios dolosos. El presidente ha mencionado en sus mañaneras más de 700 veces al presidente Calderón como culpable de los problemas de seguridad, pero fíjense, en solo 3 años y medio ya se rebasaron los homicidios dolosos en esta administración, en 3 años y medio, de los que hubo en 6 años de la administración de Felipe Calderón. Es una debacle en términos de seguridad, una completa debacle. Otro caballo del apocalipsis, la destrucción institucional. Nos están dejando sin gobierno, queridas amigas y amigos, nos están dejando sin gobierno. El presidente lo ha dicho, 90% es lealtad, 10% aptitud. Así lo describió él. ¿Y saben qué? Lo ha cumplido. Llevó a los más ineptos al gobierno federal. Si llega a ganar una coalición, y de eso hablamos un poquito más adelante, en el 2024, una de las tareas va a ser reconstruir el gobierno nacional. Literalmente lo desarmaron. Otro tema, y se los digo viniendo, dejé Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para dedicarme a lo que les voy a comentar ahora hace 2 años, pero fundé esa organización de la sociedad civil que descubrió, entre otras cosas, los escándalos de la estafa maestra, Odebrecht, Javier Duarte, César Duarte, Borge, el de Quintana Roo, de todos los partidos, inclusive del segmento privado, la corrupción que tanto lastima a nuestro país. Bueno, yo les puedo decir, como fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que esta administración es más corrupta que la administración de Enrique Peña Nieto. Y eso es mucho decir. Es muy lastimoso que a una administración tan corrupta le haya seguido una más corrupta, que eso sí, se sale el presidente con su pañuelito, pensando que eso de alguna manera borra la corrupción que ya vemos en sus hijos, en sus hermanos, en sus primos, en sus colaboradores más cercanos, y que a nivel institucional se refleja en, por ejemplo, que cerca del 90% de las contrataciones y adquisiciones del gobierno son por adjudicación directa. Todos los índices, World Justice Program, Transparencia Internacional, el que me digan, dicen, la corrupción está peor hoy que en el 2018. Es una farsa este gobierno. Fíjense, fui más o menos siguiendo el script, sí me acuerdo. No nada más corrupción, queridos amigos, derroche. Por favor, escuchen esta cifra. 1,200 millones de pesos. Escríbanla mentalmente. 1,200 y luego pónganle 6 ceros. Es un número tototote. Eso es, según cuentas de Macarius, que tiene un economista muy serio, que muchos de ustedes seguramente siguen, lo que ha perdido esta administración
cada día en Pemex durante la presente administración. Cada día. 1,200 millones de pesos diarios por una obsesión presidencial, por un anacronismo de salvar una supuesta soberanía energética con una empresa absolutamente quebrada, que es Pemex, y llena de corrupción. 1,200 millones de pesos diarios. Pero no hay dinero para los CONALEPs, Paulina. No hay dinero para las vacunas para los niños con cáncer. No hay dinero para los refugios para las mujeres. No hay dinero para las estancias infantiles. No hay dinero para las escuelas de tiempo completo, Ana. El más derrochador gobierno que hemos tenido. Y habla de destrucción institucional, militarización. Me preocupa mucho que a la más prestigiada de las instituciones mexicanas la estén dedicando de constructora de aeropuertos, trenes y bancos del bienestar, de aduanero y de policía. Muy preocupante. La van a acabar desvirtuando. Hay que cuidar a nuestras Fuerzas Armadas. Es de lo mejor que tenemos, pero la van a echar a perder en su obsesión de concentrar el poder. Porque esa es la obsesión de Morena. Mentira y polarización. Desafortunadamente la mentira, hay políticos muy honestos, pero la mentira cunde en la política y eso es algo que tenemos que limpiar los ciudadanos. No le podemos permitir al político que mienta descaradamente. Pero ojo, lo de ahora es mucho peor que lo de antes. ¿Por qué? Porque aquellas eran mentiras de ocasión o de utilidad política. Las de hoy es un sistema de comunicación basado en la mentira, en el engaño y en la simulación. Eso es lo que existe hoy en México en las mañaneras y en todo el sistema de comunicación. Es como los de otros autoritarios y fascistas de la historia. Una mentira sobre otra mentira y al rato ya no sabemos cuál es la realidad. Yo les estoy hablando de datos duros. Pero no nada más es mentira. El presidente, en su visión maniquea, nos polariza, nos divide, nos desune. Esa es siempre la política del autoritario. Divide y vencerás. ¿Cuál es la del demócrata? Suma, debate y construye. No, el presidente nos quiere dividir. Yo les pido que levanten la mano la mujer o el hombre en este salón que piensa que en esta lógica maniquea de buenos y malos, el presidente piensa que ustedes están en el grupo de los buenos, de los patriotas, de los constructores de la nación. No veo ni una sola mano. ¿Cuántos de ustedes creen que son mujeres y hombres de bien que quieren construir algo positivo para México? Por favor, levanten la mano. ¿Les parece justo algo así? Es profundamente injusto y nos agravia a cada uno de nosotros, a todos los que levantaron ahorita la mano, porque nos llama traidores, porque nos llama malos mexicanos y nosotros solo queremos el bien para México. No lo podemos permitir. Destrucción ambiental, ni qué hablar. Con una imagen del Tren Maya nos quedamos, pero es una destrucción masiva. La Ciudad de México ya no sabemos qué nos está pasando por toda la contaminación de la refinería de Tula, porque están quemando ahí pura porquería que se va al Valle de México. Pues es una cosa terrible. Y algo que yo sé que está en el corazón de Confío en México y de todos ustedes. No nada más tenemos que salvar la economía, la salud, la educación, la seguridad, la igualdad sustantiva para las mujeres, todos los temas fundamentales. Queridos amigos, está amenazada la libertad y la democracia y los derechos humanos en nuestro país. Y eso ha costado mucho trabajo construir algo imperfecto como para permitir que ahorita nos receten una fórmula añeja
de autoritarismo a la mexicana, que es lo que es Morena. Una revancha del lado autoritario del viejo PRI que se quiere imponer en el siglo XXI. Eso es Morena. De ahí vienen todos los líderes de Morena. Y está amenazada la libertad y la democracia. Y si tenemos que salvar todas las demás cosas puntuales, queridos amigos, fundamentalmente tenemos que salvar la libertad y la democracia, porque sin libertad y democracia no podemos salvar todo lo demás. Y ese es el llamado al que estamos. Ya decía yo, el peor gobierno en el peor momento. Pero el punto básico es, y paso a la segunda parte de la presentación, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer de aquí al 24 y de ahí para el Real? Yo tengo algunas propuestas que hacerles, que se centran en 3 grandes elementos. 1, contención de daños. Contención de daños y defensa de las instituciones. Ya estamos haciendo eso, pero hay que seguir haciendo eso. Ahora lo explico. 2, preparar la alternativa en unidad. Me van a oír repetir esa palabra muchas veces. Unidad. Unidad. El llamado es a la unidad, queridos amigos. A nosotros y a los partidos de oposición. Ahora me explico mejor. Y luego, algo que también está en el alma y en el corazón de esta institución. El compromiso y la activación ciudadana. El verdadero cambio cultural que requiere este país para ir para adelante. Para volar como este país puede volar. Porque puede volar. Pero requiere de ciudadanos como los que estamos reunidos el día de hoy aquí. Fíjense, requiere de muy buenos políticos, de buenos gobernantes, pero sobre todo, más que eso, requiere de grandes ciudadanos. Ese es el chip que nos tiene que cambiar. Pero ahora regreso a esa reflexión también. La primera, contención de daños. Ya vimos que están sueltos los 10 jinetes del apocalipsis morenista y están generando una destrucción terrible. Tenemos que entonces contener esos daños y eso se logra en cualquier democracia y en cualquier sistema de lógica básica en el mundo con contrapesos. Ese fue el genio de los hombres de la Ilustración y de los hombres que fundaron la nación norteamericana y la Revolución Francesa, los contrapesos entre el ejecutivo, legislativo, judicial, nacional, federal, municipal, fuerzas productivas versus fuerzas políticas versus fuerzas sociales, todo contrapesado. Esa es la verdadera democracia en acción. Y ahora, ¿qué tenemos? Un hombre que quiere desaparecer todos los contrapesos y quiere mandar él y solo él. Y todos los demás que no estamos de acuerdo, apátridas, traidores. Pues no, es totalmente contrario a la lógica de equilibrio de poder y de democracia. Entonces, ¿qué tenemos que aplicarle a ese paciente que quiere ser autoritario? Le tenemos que inyectar contrapesos. ¿Qué se nos ocurrió a un grupo de ciudadanos a raíz del resultado del 18, en donde el presidente sale con mayoría de 53%, 30 millones de votos, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, casi mayoría calificada en Cámara de Senadores, empieza a nulificar al Poder Judicial, haciendo renunciar a un ministro y nombrando los suyos a modo, y también borrando los niveles estatal y municipal. ¿Por qué? Por el control del presupuesto y de las cuestiones de seguridad. Entonces, todo lo concentro yo. Le tenemos que poner contrapesos. Entonces, nuestra idea fundamental es, podemos quedarnos tuiteando, facebookeando,
comentando en las mesas la problemática o nos movemos a buscar una solución. Y les voy a decir qué hicimos. Marco Cortés, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Oye, los ciudadanos queremos que tú consideres, siendo el partido de oposición más importante en este país, sumar fuerza con otros partidos de oposición para hacerle frente en la elección intermedia a Morena, porque si no nos van a pasar por encima y van a seguir concentrando el poder. Ah, pues sí, estoy dispuesto. Muy bien. Oye, Alito Moreno, nos tenemos que reunir. Bueno, pues si los demás van, yo sí voy. Y lo mismo con Jesús Zambrano y con Dante Delgado. La iniciativa, la idea de juntar lo que hoy es Va por México fue de los ciudadanos. No fue de los políticos. No fue de los partidos. Fue de los ciudadanos preocupados por su país. Y ellos atendieron el llamado. Y nos encontramos por primera ocasión el 22 de junio del año 20 con la mediación, la amigable composición de los ciudadanos, sentados con los partidos en una mesa diciendo, oye, tenemos que generar contrapesos para lograr una cosa puntual, quitarle la mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados. Era lo que se presentaba en el horizonte como una posibilidad. Dijimos, esa es la idea, esa es la idea. El llamado fue ciudadano, la idea fue ciudadana, la mediación fue ciudadana, la generosidad y la componenda política fue partidista. Ahí se empieza a ciudadanizar a la política y se empieza a ciudadanizar a los partidos políticos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces conviene una coalición opositora que se llamaba Por México, PAN, PRI, PRD dicen sí, MC dijo no. Y dijo no desde el principio y se mantuvo en esa postura. Debo decir que fueron congruentes de principio a fin. Ellos querían generar marca. No se querían diluir en la coalición, querían generar su marca. ¿Qué hubiera sucedido si MC entra? Pues es especulación. Ahorita regreso a ese punto. Pero se logró una coalición que se puso a competir y veamos qué resultó de esa coalición. La siguiente. Muy importante, porque encuestas van, encuestas vienen. Ayer hubo una del Excelsior, hace 2 semanas hubo una del Reforma, Mural, pero la última gran encuesta que dice la verdad como es en México es la elección nacional del 6 de junio del 21. Esa es la encuesta de encuestas. ¿Y qué dice esa encuesta? 1, que Va por México y Movimiento Ciudadano, es decir, la oposición, logró 23 millones de votos contra 21 millones de votos de Morena, PT y PDEM. Entonces, al juicio de los mexicanos y las mexicanas, la oposición tiene 2 millones de votos más que el oficialismo. Esa es la neta del planeta. Que si el presidente tiene 60 o 45 de aprobación, los mexicanos ahí dijeron, la oposición le doy más votos. Los mexicanos compraron la lógica del contrapeso. Esa es la verdad, esa es la neta. 2, se mejoró la composición numérica de la Cámara de Diputados. Pasó la oposición de tener 164 a 223 curules, con lo cual se le quitó la mayoría calificada con mucho a Morena, cosa que le pudo mucho al presidente. Ya estaba enojado antes, porque siempre está enojado, pero desde entonces está súper enchilado.
súper enojado. Pues sí, porque perdió espacio. En su lógica de concentrar poder, ¿qué hicimos nosotros? Le quitamos poder. ¿Quiénes? Sí, los políticos, sí, los partidos, pero sobre todo los ciudadanos, todos nosotros. Otra cosa, la coalición opositora ganó, fíjense, ayer Atlas 2, Pachuca 0. Bien. Ya es que una sequía de tantos años merece un bicampeonato, me cae. Me cae que lo merece. Yo soy Chiva, pero ahorita estoy con el Atlas. Yo soy Chiva desde chico, pero ahorita estoy con el Atlas. Me cae. Ahora, fíjense, ahora tiene el Atlas que ir a Pachuca y sacar un empate o ganar. No hay otra. Lo que hizo la coalición opositora fue ir al estadio de AMLO y Claudia Sheinbaum y ganarles. Eso es lo que sucedió el 6 de junio pasado en el DF. La mayoría de las alcaldías pasaron a manos de la oposición. 9 de 16. 2 no se ganaron porque no se pactó la coalición en 2. No lo permitieron los intereses y los egos y la problemática local. Y en otras 2 perdimos por 2 y 2.5%. Estuvo a punto Morena de perder 13 de 16 alcaldías. Hubiera sido el acabose de Claudia Sheinbaum. Y estuvimos a punto. Pero se ganaron 9 de 16. Se les ganó en su cancha. Y también se les ganó en una cancha fundamental. En 28 de las 39 ciudades que concentran el 25% de la población y a las clases medias mexicanas. ¿Como dónde? Guadalajara y Zapopan, que están entre esas 28. Y por eso el presidente ya se fue en contra de las clases medias. Aspiracionistas, ambiciosas, corruptas, se quieren educar. ¿Cómo? ¿Quieren tener más satisfactores? No. ¿Qué le pasa? Un error político grave, porque esta elección que viene el 24 se va a ganar o se va a perder en las clases medias. Entonces, esta elección nos dio muy buenas lecciones para lo que viene. A nivel estatal, muy preocupante, ellos ganaron 11 de 15 gobernaturas. Entonces, en extensión territorial, ellos avanzaron, pero no avanzaron en las grandes ciudades. Ahí la coalición ganó. Entonces, de nuevo, contrapesos. Nuestro juego, queridos amigos, ciudadanos, son los contrapesos. Siempre. No importa quién esté en el poder, No importa. 3 ejemplos de lo que nos ha servido la contención en la práctica. 1, revocación de mandato. A todas luces, una tremenda cortina de humo que metió el presidente, que hay que reconocer, es bueno para comunicar y es bueno para distraer. Para que no estemos pensando en que todos los días se mueren cientos de mexicanos y mexicanas y que se van a la pobreza y que los niños no tienen vacunas, etcétera, etcétera, arma cortinas de humo permanentemente. Es lo que hacían otros autoritarios en otras épocas y lo que hacen autoritarios en esta época. Y los mexicanos caemos en esas trampas una y otra vez, pero no caímos en la trampa de la revocación. Es un gran fracaso para el presidente. Me explico. Él quería que saliera todo México, que hubiera una gran competencia y que se le refrendara. Los partidos, pero sobre todo la ciudadanía, que también aquí puso pauta, la ciudadanía, no los partidos políticos, pero los partidos siguieron esa lógica, dijimos, hay que hacerle el vacío a eso porque es un gran engaño.
Eso es un gran engaño. No le vamos a hacer el juego al presidente. Ya les dije, 23 millones de votos en la oposición el 6 de junio. En la cuestión de revocación, 1 millón de personas salieron a pedir la revocación del presidente. Eso quiere decir que 22 millones de ciudadanos se quedaron en su casa diciendo, no voy porque eso no es verdadera democracia. Eso es un engaño. Está empezando a mostrar más madurez el votante mexicano. Y eso va a ser fundamental para sacar a estos. Pero ahora voy a ese punto. En los ejercicios que hicieron Evo Morales y Maduro y Chávez, de revocación de mandato participaron más del 70% de su electorado. Aquí participó el 15%. ¿Y quién lo sacó? Ellos. Ellos. Y vean esta otra cosa. 18, 30 millones de votos. 21, 20 millones de votos. 22, 15 millones de votos. ¿Cómo van? Así van. Y van a empeorar. Porque no corrigen. Entonces, ánimo, sí se puede. Y sí se debe. Segunda, se repudió la iniciativa de reforma constitucional en materia energética. Eso, queridos amigos, si hubiera pasado ese bodrio, hubiera sido la puntilla para la economía nacional. ¿Cuándo se va a lograr mayoría calificada en el Congreso? ¿Cuándo se hubiera logrado en el futuro una mayoría en el Congreso para darle la vuelta a ese tremendo despropósito que envió el presidente como iniciativa? ¿Décadas? ¿Y qué? ¿México se iba a quedar sin energía mientras tanto? ¿Y sin energías limpias? Cuando México tiene la necesidad de energía para volar, pues de 233 miembros de la Cámara de Diputados de PAN, PRI, PRD y MC, 233 se presentaron en un domingo de resurrección, fíjense los marrulleros, se quedaron a dormir en el Congreso y los 233 votaron en contra. Y paramos una debacle nacional. Tercero, ya cantaron los partidos de oposición, los 4, vamos a rechazar cualquier cosa que el presidente haga para debilitar al INE y al TRIFE, y particularmente no vamos a permitir que se metan con su autonomía, porque no será perfecto nuestro árbitro, pero es lo mejor que tenemos. Y ellos tienen que arbitrar las siguientes contiendas para determinar quién las va a ganar. Que ahí está una amenaza clarísima a nuestra democracia y a nuestras libertades. Pues eso todo indica que no va a suceder. Entonces, fíjense cómo, cuando en marzo del 20 yo les dije que se le fue a tocar la puerta a los dirigentes de los partidos políticos y la situación que guardamos hoy, pues es muy distinta. Y no es perfecta, y somos muy ambiciosos los seres humanos, y sobre lo que ganamos queremos ganar más y más y más, y está bien, porque tenemos que ganar más, pero hay que reconocer que hemos avanzado y que en eso ha tenido mucho que ver la ciudadanía y también los partidos políticos, la combinación. ¿Qué hacemos yendo al futuro? Dice, preparar la alternativa en unidad. Si recuerdan una sola palabra que yo dije de todas las que generosamente me están permitiendo compartir con ustedes, una palabra de esta charla, por favor, que sea unidad. Unidad, porque solo en unidad podemos lograr la alternancia. Y hay que construir primero la alternativa. No puede haber alternancia sin alternativa. Entonces, las tareas: mantener lo que ya está unido, PAN, PRI, PRD,
Yo creo que eso está cada vez más sólido, pero tenemos que seguir trabajando y no podemos descuidar. Y hay que sumar a Movimiento Ciudadano. Sí, hay que sumar a Movimiento Ciudadano. Les digo por qué. Uno, porque si no, no nos dan los números. Dos, porque hay que mandar el mensaje simbólico de todos unidos en contra de lo que está destruyendo a México. Tres, porque el elemento activador, diferenciador, novedoso, de frescura, de juventud de la coalición va a venir en buena medida de MC, porque el PAN ya está muy visto, porque el PRI ya está muy visto, porque el PRD ya está muy visto. MC es el nuevo, es el fresco, es el joven. Necesitamos ese elemento dentro de la coalición, no fuera de la coalición. Es fundamental. Y aquí hago una referencia particular a este auditorio. ¿Por qué? Porque MC en el estado, en el único estado en donde es realmente fuerte como partido, es en Jalisco. Porque en Nuevo León ganó el gobernador, ganó el presidente municipal de Monterrey, pero no tienen ni un solo otro municipio y son minoría en la Cámara de Diputados local. Aquí es donde está más estructurado MC. Entonces, ¿en dónde se puede presionar más a MC a sumarse a la coalición? Aquí. Chava, aquí es donde se tiene que presionar a MC. Aquí. Ahí les dejo esa tarea. Nosotros la estamos haciendo. Yo la estoy expresando abiertamente. Yo veo todo lo seguido que puedo a Dante y a Clemente y al gobernador y a Álvarez Maínez y a todos los demás liderazgos de MC y los presiono. Y me dice, no, pero es que espérate, pero que quién sabe qué, que esto y lo otro. Ayer lo debatí con Mirza Flores y lo debatí también con Manuel Herrera, ambos muy queridos amigos y muy buenos diputados, diputada y diputado, muy buenos, fregones, correcto, lo debatí con ellos. Ustedes tienen su visión partidista, ahí les va. ¿Cuál es la visión de los ciudadanos? ¿Que hay un partido? Tú tienes tu estrategia, pero yo tengo un partido que en mi opinión es más importante que el tuyo. Mucho más importante que el tuyo. El tuyo es bien importante, pero el mío es más importante. El tuyo se llama Movimiento Ciudadano y el del señor se llama Partido Acción Nacional y el señor se llama Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo se llama mi partido? Se llama México, carajo. Se llama México nuestro partido. Y ante una emergencia como la que yo les describí, en donde el vehículo debería estar viendo hacia el norte, hacia la libertad, hacia la democracia, hacia la apertura comercial, estos cuates lo están variando para ver hacia el sur, hacia el autoritarismo, hacia la cerrazón económica, hacia el estatismo económico, pues ¿para dónde nos vamos a hacer más que corregir de nuevo el rumbo del barco hacia dónde debe de ir? Y para eso se requiere PAN, PRI, PRD y MC, se requiere unidad. No hay de Tim Marín. No, que esto, que el otro, los estrategas políticos. Sí, perdón, pero tú estás hablando de tu partido. Hablemos de mi partido. Ese es el reclamo que tenemos que hacer los ciudadanos. Hablemos del verdadero partido de todos nosotros, de nuestro país. Para eso, no, la anterior. Tiene que haber propuesta y narrativa alternativa. Y estamos trabajando, llevamos desde septiembre construyendo ¿qué? La propuesta de los ciudadanos, de las causas ciudadanas, que es la que deben de asumir los partidos de oposición. No nos esperemos, queridos amigos, y ese mensaje le va muy
Confío en México. No nos esperemos a que los partidos nos propongan. Llevémosle la propuesta de los ciudadanos. Esa es la que ellos deben de adoptar, porque ellos están para servir a la ciudadanía. La contrastamos con la de ellos. La nuestra va a ser tan buena o mejor que la de ellos, se los aseguro. Porque está enraizada en los ciudadanos. La candidatura única. De poco nos serviría que estén coaligados 4 si no tienen una mujer o un hombre que nos represente. Y tenemos que dar con el método que legitime a esa mujer o a ese hombre para competir por la coalición. Y finalmente, se tiene que pactar un gobierno de coalición, en donde gane PAN, donde gane PRI, donde gane MC, donde gane PRD, pero sobre todo donde gane México. Y hay que combinar el idealismo del ciudadano con el pragmatismo del político para llegar a acuerdos en donde todos podamos ganar. Y en una emergencia y en una urgencia, eso sí se puede dar. Sí se puede dar. Pero lo tenemos que presionar. ¿Quiénes? Nosotros, no hay de otra. Ellos no lo van a hacer por gracia de una iluminación. Los tenemos que presionar. Y entonces paso al cambio cultural, y con esto voy terminando. El compromiso y la activación ciudadana. Si no se comprometen más plenamente los ciudadanos, esto no va a cambiar de fondo. ¿Por qué ha pasado todo lo que ha pasado en Guadalajara, en Jalisco, en México, pero sobre todo en México? Porque ustedes avanzan mejor que México, con todos los problemas que pudiera haber aquí, son ejemplo para México. Pero, ¿por qué todos los problemas? Porque soltamos a los políticos. Y a los políticos, ¿saben cómo hay que traerlos? Con la rienda bien corta. Con la rienda bien corta. ¿Quién? Nosotros. A nuestro diputado, a nuestro regidor, a nuestro alcalde, a nuestro gobernador y a nuestro presidente. No hay de otra. Eso es lo que ha sucedido en otras latitudes. Y esa es la verdadera democracia. Para eso tenemos que estar informados, organizados, que nos estamos organizando hoy, con la propuesta, sacar el voto, queridos amigos. Déjenme insistir en este punto fundamental. Sacar el voto. Les doy estos datos que son, a mí, cuando me los dijeron no los podía creer, y los verifiqué, son ciertos. Vota más el sur que el norte. Votan más las personas de la tercera edad que los jóvenes. Votan más los más pobres que las clases medias. Y votan más quienes tienen primaria y secundaria que quienes tienen prepa y carrera. ¿Qué me quiere decir eso a mí? Que las fuerzas más preparadas del país, ante el enojo de lo que ha pasado en el país, ¿qué hicieron? Hicieron esto. 1, 2, 3 pasos para atrás. ¿Qué pasa si tú te quitas? Pues le dejas el espacio a otro, ¿no es cierto? ¿A quién? Al sur, a los menos preparados y más acarreables y más sujetos a la lógica clientelar de Morena, ¿no? A las personas más grandes en lugar de a los más jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer como tarea fundamental nuestra de Confío en México y de cada uno de nosotros? 1, yo voto. 2, convenzo a mi familia. 3, convenzo a todos de votar. Ese es el antídoto a 2 temas que son muy amenazantes para México. 1, la participación de la delincuencia organizada en las elecciones. Y 2, la lógica clientelar de los populistas autoritarios de Morena. Solo así te las quitas de encima, sacando a la gente a votar. Si vota el 60% de las personas, la probabilidad de que Morena gane crece. Si vota el 70% de las personas, crece dramáticamente la posibilidad de que gane la alternativa. Aquí está pintado un posible caminito y si llega a ganar una coalición, queridos amigos, ¿quiénes serían los primeros que tenemos que estar
en la labor de exigencia y de auditoría y de estar encima de esa coalición? Nosotros, de nuevo, porque nosotros no somos del PAN, del PRI, del PRD y del MC. Si llevamos a esa alternancia al poder, los primeros en tener que exigirles que cumplan somos nosotros, porque nosotros, los verdaderos ciudadanos, no damos cheques en blanco. Somos amigos de México, no del PAN, del PRI, del PRD y del MC. Ahorita, coyunturalmente, yo estoy con la coalición. ¿Por qué? Porque los otros están destruyendo a mi país. Si gana la coalición, yo voy a estar encima de la coalición. Ese es el chip que nos tiene que cambiar. Y termino con esta escultura y dirán, además de todas las locuras que ya nos dijo este cuate, ya se acabó de chiflar. ¿Qué es esto de una tortuga con un jinete? Es una escultura que nos encontramos mi esposa Laura y yo en Florencia. Allá atrás se ve el Palazzo Vecchio en Florencia. Aquí a mano derecha, atrás sobre este pasillo, está una galería maravillosa que seguramente algunos de ustedes conocen, la Galería Uffizi. Le puso el autor así, en búsqueda de la utopía, en búsqueda de la mejora, en búsqueda de la superación, en búsqueda de mis sueños, en búsqueda de el horizonte del 24, pónganle como quieran. ¿Cuál es mi interpretación de esta tortuga con jinete? Me dice 4 cosas que creo que nos ayudan en lo que nos viene, queridos amigos. 1, la tortuga, ya sabemos, es muy lenta para caminar. Nada mejor que camina. Pero dice Sopo que pone a una tortuga a competir con una liebre. La tortuga es lenta, pero llueve, truene o relampaguee, ahí está dando sus pasos, dando sus pasos, dando sus pasos, dando sus pasos, todos los días. ¿La liebre qué le pasa? No, yo soy veloz, anda mareada la liebre, ¿no? Se subió en un ladrillito y dice, soy la más veloz, se va de parranda, anda hasta cruda. ¿Y quién gana la carrera? Dice Sopo, la gana la tortuga. La constancia. Tenemos que ser constantes todos los días en ir construyendo y construyendo y construyendo y construyendo. 2, la tortuga es muy longeva. Se acaba de morir en Galápagos una tortuga que conoció a Darwin, que pasó por ahí en 1850. Símbolo de perseverancia. Perseverancia. Los problemas de la desigualdad, de la ignorancia, de la inseguridad, de la corrupción, no se van a corregir en un año ni en un sexenio. Tenemos que perseverar y se lo tenemos que pasar a nuestros hijos. Tenemos que ir por la solución de fondo a los problemas de México y eso requiere perseverancia. 3, tiene caparazón y piel gruesa. Fortaleza. Fortaleza. ¿Por qué? Porque si tú quieres cambiar a Guadalajara o a Jalisco o a México, o si quieres cambiar tu escuela, va a haber resistencia del status quo. Los maestros que no se quieren evaluar, los políticos que no quieren ceder poder a los ciudadanos, etc. Necesitas fortaleza para contrapesar esa resistencia, una y otra y otra y otra vez. Me dicen los amigos de SPIN, esta consultoría que lleva un tracking de las mañaneras, que yo he sido mencionado por el presidente 235 ocasiones en las mañaneras, 235 veces. Y estoy hablando con ustedes con la misma soltura, es más, con más convicción de la que estaría hablando con ustedes si no me hubiera mencionado nunca. Porque además para mí es una clara indicación de lo mentiroso que es.
y con esperanza. Júntenlas: constancia, perseverancia, fortaleza y esperanza. Es una buena combinación para lo que viene y para cualquier cosa. Y con eso, yo lo que les pido es que sigamos metiendo horas México, porque hoy esto nos requiere más que nunca. Es una hora de emergencia, es una hora de urgencia. Hemos avanzado, tenemos que avanzar mucho más, pero lo que les puedo decir con toda certeza es que si hacemos bien lo que nos toca hacer a los ciudadanos, que entre otras cosas es presionar a los partidos de oposición a sumarse, podemos lograr una alternancia, podemos corregir el rumbo y podemos encaminarnos a ser ese país que México definitivamente sí puede ser. Y lo que requiere, más que la ilustración de un político o de un partido, es de las horas México de sus ciudadanos. Ahí está la solución de fondo hoy y mañana y también pasado mañana. Muchísimas gracias. Sí, bueno, me piden que abra el diálogo, yo encantado de la vida. Allí hay una mano, una primera mano. No sé si hay un micrófono por ahí. Soy el ingeniero José Luis Ortiz, miembro fundador de Confío en México. Bienvenido a Jalisco. Jalisco es su casa, don Claudio. En todos los foros que yo lo he escuchado a usted, siempre menciona la unidad. Fue la primera palabra que yo a usted le escuché. En base a la unidad, sabemos que va por México, está firme para que el 24 esté presente. Le escuché también hablar de la coalición de Movimiento Ciudadano. Usted en lo personal, ¿qué siente si Movimiento Ciudadano se puede sumar a la alianza, que es la única forma de poder hacerle frente al gobierno actual y al partido actual que gobierna? Mil gracias. Gracias, José Luis. Muchas gracias a ti por tus palabras. Nosotros le hemos pedido a Movimiento Ciudadano, porque ellos decidieron no ir en la alianza en el 21. Bueno, correcto. Como ciudadanos, los partidos pues se distanciaron porque querían que Movimiento Ciudadano fuera y compitieron. Y como están compitiendo ahora, José Luis, en la elección del 22, en 6 estados, nosotros como ciudadanos hubiéramos deseado que ya en el 22 fueran juntos. Ahora vienen 2 en el 23 y luego la del 24. De alguna manera vengo a reclutar la ayuda de todos ustedes para presionar a Movimiento Ciudadano, donde más se puede presionar a Movimiento Ciudadano, que es en Jalisco, a que se sumen, a que pongan a México primero. Entonces, ¿de qué depende de que se sumen o no se sumen? Depende de distintas cosas, pero una fundamental que está en nuestro control, José Luis, es presionarlos seriamente a que lo consideren. Seriamente. Que haya consecuencias a que se levanten de la mesa de negociación. Si ellos saben que sentados con PAN, PRI, PRD, se levantan y nadie va a decir nada, pues entonces, si no les conviene exactamente como a ellos les gustaría, en el momento que les gustaría, etcétera, pues se van a levantar de la mesa y no les va a pasar nada. Si en cambio ellos saben que va a haber un costo ciudadano en votos porque se levanten de la mesa, entonces lo van a pensar 2 o 3 o 4 veces antes de levantarse de la mesa. ¿De quién depende eso? Depende de nosotros.
depende de Confío en México, si están de acuerdo con esta idea. De nosotros depende. Ayer que mencioné esto de la unidad en un foro de mujeres, se dio un aplauso espontáneo, no a mí, a la idea de la unidad. El presidente nos lo está diciendo con sus palabras y sus acciones todos los días. Él nos quiere dividir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nos tenemos que unir. Él ya la vio. Él ya vio que la unidad puede dar al traste con la cuarta regresión. Entonces, José Luis, está un poco en nuestras manos. Hay que hacer toda la gestión política que podamos hacer desde la ciudadanía, pero hay que presionar mucho ese posible camino. No es el único, pero en mi opinión es el que nos ofrece mayores posibilidades y garantías de éxito. No veo otro, de hecho, para quienes queremos alternancia, porque, repito, el buque va encaminado en el camino incorrecto y tenemos que voltear ese buque a caminar por donde debe caminar. Y miren, hago esta reflexión muy breve. Los gobiernos, todos, el municipal, el estatal, el federal, son mucho menos capaces de transformar la realidad de lo que los ciudadanos pensamos, por muchas razones, porque les faltan recursos, porque les sobran problemas, porque les falta personal capacitado, porque esto y el otro. Entonces, lo que queremos, por lo menos de un gobierno, no es que resuelva todos los problemas de México, eso los vamos a tener que ir resolviendo los ciudadanos. Es que por lo menos en lo que a ellos les toque, encaminen el barco en el camino correcto. ¿Y qué sucedió con Morena? Miren, con todos los problemas de las administraciones panistas, priistas, etcétera, del pasado, en términos generales el país iba por buen camino. ¿De qué está viviendo y sobreviviendo ahorita México? De algunas decisiones correctas que tomaron esas administraciones en el pasado, de abrirnos al mundo, de abrirnos al comercio internacional, de empezar a democratizar a México a duras penas y con muchos errores. Pero el barco iba en el camino correcto. ¿Qué está haciendo Morena? Yo voy a voltear a ver hacia Cuba y Venezuela y Nicaragua. Perdón, me voy por acá para no agraviarlos. En lugar de, oye, somos la frontera con la economía más poderosa de todos los tiempos de la historia de la humanidad. Nosotros podríamos estar creciendo al 7, 8, 9%. Y estamos creciendo menos que Estados Unidos. Ridículo, ridículo, ridículo. Entonces hay que reencaminar el barco. Cuando se reencamina el barco hay que pedirles que sean mejor gobierno. Y luego nos tenemos que poner a resolver problemas nosotros, no esperar que el gobierno nos los resuelva. Exigírselo y meternos. Estoy platicando con Paulina sobre lo que hacen los CONALEPs, pues nos tenemos que meter a sacar la educación nosotros. No hay de otra, desafortunadamente. Entonces, gracias José Luis, veo varias manos. A ver, voy a pasar allá, señor con sombrero. Sí, buenos días. Soy médico veterinario, mi nombre es Hugo Ricardo Bolaños Mata. Felicito la exposición, muy fuerte, muy clara, muy real en nuestros tiempos. Agradecerle la invitación al ingeniero Pablo García por invitarme a esta reunión y hacerte el comentario porque tengo 30 años como profesionista y los mismos 30 me he involucrado, no un poco, bastante en la política. Tengo el gusto de conocer a muchos de los asistentes y pedí el uso de la voz para hacerte el comentario. De mucho tiempo para atrás, a muchos políticos, muchos candidatos, siempre hablan de seguridad pública, de educación, de salud, pero no los oigo hablar, no mencionan lo que es el mal llamado campo. Yo le he venido llamando así, el mal llamado campo y campesinos. A lo mejor es muy cómodo el llamarlo campo y campesino por lo breve,
No somos menos importantes. Nosotros somos el sector agropecuario y no somos campesinos. Orgullosamente durante mucho tiempo y toda la vida, porque yo vengo de campesinos, pero nosotros somos productores. Los 5 productores que conformamos el sector agropecuario. Un sector que debe de ser un sector primario de la nación. Sector agropecuario de México. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que producimos los alimentos de excelente calidad, sanos, con inocuidad, para de veras entonces sí tener un sector salud, un sector educativo, un sector empresarial, que tengan buenos alimentos. Y no somos nombrados ni vistos así. La propuesta, la idea es, Jalisco, aquí en administraciones pasadas, nos llegamos a llamar el gigante agroalimentario de la nación. Producíamos, nosotros aportábamos el 12.3% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Jalisco. De lo que comentas, de ver esa alianza que Jalisco es donde se pudiera dar. Yo, en mi opinión personal, lo veo complicado. Pero no imposible. Ahorita, ¿qué es lo que piden nuestros productores del sector agropecuario? Necesitamos recobrarles la confianza, la credibilidad, para que se sientan incluidos, que se sientan tomados en cuenta. Fuera de partidos políticos, de lo que mencionamos, fuera de intereses personales, fuera de intereses grupales, personales. El sector agropecuario, los productores, no quieren colores, no queremos colores. El verde, el rojo, el morado, queremos la confianza, el apoyo, que alguien se ocupe y se preocupe, para que no nomás, como siempre, y es bien sabido de todos nosotros, que nuestro sector, nuestros productores, nomás somos utilizados en tiempos de elecciones. Y ese es un sentir que se los comparto porque yo lo vivo a diario con los productores. Se los voy a desmenuzar muy rápido para no extenderme mucho, porque lo he platicado con la gente y los productores, de que los 5 productores son el productor agrícola, el que produce el maíz, el sorgo, la caña, el agave. Segundo productor, el productor pecuario. El productor pecuario produce carne de res, leche, huevo, aves, huevo, y productos y subproductos. El tercero, los productores forestales, producen madera, cartón, papel, productores pesqueros. Jalisco tenemos 790 kilómetros de litoral costero. En esos 790 kilómetros tenemos 235 cooperativas pesqueras, más las granjas acuícolas de pescado y camarón. Y por último, el productor apícola. Es uno de la cadena del sector agropecuario que es muy poco tomado en cuenta y también es productor del sector agropecuario. Con eso concluyo mi intervención, pero tomámoslo en cuenta, por favor. Muchas gracias. Muy brevemente, y les pido que las intervenciones sean breves para que pueda haber más intervenciones, pero agradezco mucho esta intervención. Y es cierto, no lo mencioné hoy, pero tiene usted absoluta y total razón de la importancia del segmento que llamas del campo o agropecuario y que nos describes con toda claridad. Es absolutamente fundamental para México. No nada más es fundamental para México, es un orgullo de México, porque en las últimas décadas ha sido de los sectores que más se ha movido, que más ha crecido, que más se ha dinamizado, que más está exportando, que más está dando de qué hablar. Y así tiene que seguir y tiene que mejorar. Y en la propuesta de la que yo te hablé, que se está armando desde Ciudadanía, tiene un capítulo extenso, explícito sobre el tema del campo. Yo lo que te ofrezco es que nos organicemos para más adelante y vengamos nosotros de Sí por México a platicar con ustedes, con el sector, con el segmento, y a hacerles la propuesta que nosotros tenemos para que juntos la podamos mejorar, la podamos
afinar para presentarla como de todos. Entonces, con mucho gusto te ofrezco eso, reconociendo que es importantísimo. Veo muchas manos. A ver, me voy a ir hasta atrás en el salón, que una persona está así, haciendo así, de camisa como café, hasta atrás, para tratar de repartir. Y pidiendo, por favor, que las intervenciones sean breves para que podamos repartir más la palabra. Sí, muy buenas tardes a todos. Pablo Arturo Morales Euzárraga, de 100 Juaristas por Jalisco. Pues sé que provienes de una parte del empresariado y en el estudio del trabajo, en los estudios internacionales nos dicen que casi falla siempre más la administración que la gente que produce. Y regularmente los salarios se van más en la gente que administra que en la gente que produce. Bueno, aquí la estructura de lo que estás comentando, que acabas de decir hace poquito, es que precisamente la debilidad de la estructura política nacional está en la estructura que alguna vez tuvo el PRI, en los barrios, con los líderes sociales, con los líderes de colonia, en todo ese tipo de estructuras que no nada más Morena se encargó de desmembrar. Todos los demás que salieron del partido se fueron a los demás partidos, inclusive diciendo que es un partido donde no se les toma en cuenta. Entonces, eso se le debe a toda esa estructura que hoy no vota, porque todas esas personas que antes votaban voto duro del PRI, hoy no votan. La gente que está en la precariedad económica, dicen, sí vota, pero ¿por qué? Por el engaño precisamente de las donaciones que da en base a los impuestos, lo que tenemos ahora de gobierno. Pero, regresando, yo creo que es muy necesario fortalecer precisamente a la información y la identidad política, y que las comunidades, las vecindades, las colonias, las cuadras, tengan bien despierto que es la necesidad de votar. Y también la otra debilidad que mencionaste es precisamente que los niños se queman a la escuela para que después no voten, habiendo una necesidad de orientar precisamente por dónde es el rumbo que tiene que tomar México. Por mi parte es cuanto y muchísimas gracias. Muchas gracias. Y no, nada más estar en acuerdo, ya hablamos de la necesidad de sacar el voto. Si no hacemos otra tarea más que sacar el voto, estaremos haciendo una parte importante de la tarea. Por lo que ya les comenté de cómo están los patrones de votación en el país. Hay que sacar a los jóvenes, hay que sacar a las clases medias, hay que sacar al norte, incluyendo, yo a Jalisco lo pongo en el norte, sé que es meridional, pero está en la lógica norte de México, ¿no? Y sé que aquí no va a llegar Morena. ¿Por qué? Porque aquí hay más lógica cosmopolita, abierta al mundo, entendida de que las fuerzas productivas, de que las fuerzas ciudadanas son el verdadero motor de nuestra sociedad. Pero hay que sacar el voto. Entonces, totalmente de acuerdo con esta participación. A ver, veo una para ir a este lado del salón. Gracias. Bueno, ¿sí se oye? ¿Sí? Gracias. Soy Benjamín Mora. En el gobierno federal anterior fui en Jalisco el responsable de Intesol y por eso tengo entendido el papel de la sociedad civil en todo lo que nos estás planteando. ¿Cómo cambiar la lógica en lo que tú nos estás proponiendo? Es a través de líderes de conciencia. Líderes de conciencia, conciencia con SC, no con C nada más. Es entenderse en este México y qué papel me toca a mí jugar. Y para ello yo propongo que el líder y desarrollemos en la comunidad las inteligencias sociales competitivas. Para aquellos que no las identifican, la primera es la de la intrapersonal, el comprenderme. La interpersonal es la de relación con los demás, pero tiene el entendimiento, de las estructuras sociales, de las dinámicas sociales,
de los adversarios, de los aliados, del triunfo, todas esas lógicas que necesitamos entender, todas esas inteligencias que necesitamos desarrollar para que esto tenga triunfo. Pero además necesitamos otras formas de pensamiento no lineal, la disruptiva, la convergente, la divergente, que debemos desarrollar también entre la gente. Porque lo que tenemos que reconstruir es el tejido social, hoy tan golpeado, y de las instituciones que este presidente trata de destruir. ¿Y a quiénes tenemos que convocar? Tú nos hablas de los que se han recontraído, de la gente mejor preparada que no quiere participar. Eso es un absurdo, esa es la renuncia de mi bienestar, de mi condición de aspirar. Y nos encontramos con una sociedad que le cree al presidente que no debo de aspirar, pero lo grave es que son las personas con mejores condiciones para aspirar y para lograr. Eso es tremendo. Entonces, si logramos esto, vamos a tener una sociedad, y con eso termino, que cuando se logre el cambio, el regresar al camino del desarrollo, sepamos cómo exigir, porque tendremos conciencia. Gracias. Bueno, también no hay más que estar de acuerdo con lo que se está comentando. Lo que estamos haciendo aquí es tratando de concientizarnos todos de que nos toca hacer más horas México, más constancia, más perseverancia, más positivismo y más fortaleza, y que lo tenemos que transmitir a la siguiente generación. Yo no quiero que la siguiente generación vea a los políticos de menos, y tampoco quiero que los vea de más, que los vea al mismo nivel, y cada quien en su función, y cada quien exigiendo. Esa es la cultura ciudadana. Esa es la cultura ciudadana a la que tenemos que caminar. Se lleva tiempo, los cambios culturales es lo que más se llama, los cambios de conciencia es lo que más se lleva tiempo, pero es lo que en el fondo transforma las cosas. Entonces yo atiendo a tu llamado, me parece fundamental, creo que en eso estamos en este momento, y nada más añadiría esto. Leí una frase se las digo en inglés y la trato de traducir al español. No sé ni de quién es, pero dice: a crisis is a terrible thing to waste. Nunca desperdicies una crisis. ¿Por qué? Porque en una crisis es donde más creces, es donde más avanzas, es donde más aprendes, es donde más te mueves. Si ante la crisis nosotros damos pasos atrás, entonces no hay aprendizaje, no hay mejora. Si en cambio ante la emergencia y la urgencia damos pasos para adelante, entonces viene ese cambio de conciencia, ese cambio que yo estoy viendo en México. A mí me anima mucho ver a tantas personas hoy preocupadas por Jalisco y por México y dispuestas a dar pasos para adelante. Eso es lo que nos va a sacar adelante en el fondo. Si logramos ese cambio cultural, México va a estar asegurado. México va a estar asegurado. Se lleva tiempo. Trabajemos mucho con las niñas y con nuestros niños en infundirles esa cultura de que levanten la voz, de que reclamen, de que exigen, de que propongan, de que construyan. De acuerdo. Acá hay una voz hasta el mero enfrente. Sí, bueno. Buenas, Claudio, acá. Perdón. A ver, entonces va 1, 2. Ok. Efraín Gómez. Aprovechando parte de tu plática y el tema y la palabra unidad. Los mexicanos por idiosincrasia somos individualistas y egoístas. Y creo que el paso más grande que tenemos que dar, no como partido, sino como persona, como mexicano, es poder darnos ese voto de confianza. Llegar a la unidad tiene que cambiarnos el chip de la actitud. Y ese es el principal problema de nosotros los mexicanos, la unidad, la solidaridad. Y voy a poner así sencillamente 2 puntos. Dentro de los 15 países mejores de actividad primaria no se encuentra México.
Dentro de un cultivo naciente de nosotros, que es el maíz, somos el 7º productor a nivel mundial. Y esto se debe porque hemos permitido que al campo mexicano lo golpeen, incrementándole la tasa de interés, incrementándole los impuestos con el cambio de la miscelánea fiscal. Y nadie nos damos cuenta, porque para nosotros es muy fácil ir a comprar un jitomate al súper y no preguntándonos qué está pasando. Unidad se perdió en el campo mexicano, no la hay. Y yo los invito a todos, tú lo dijiste, profesionistas, clase media. Queremos hacer un cambio, tenemos que buscar la unidad. Y solamente se va a dar si nosotros, en lugar de atacar, buscamos cambiar el chip de actitud, abriendo los ojos a las personas en nuestro país. Gracias. Bueno, pues imposible no estar de acuerdo con esa participación. Es una cosa por la que trato de vivir y que he tratado de formar a mis hijos en el balance. Claro que nos tenemos que cuidar nosotros, claro que tenemos que cuidar a nuestras personas, a nuestra familia, a nuestros seres más queridos, pero siempre tenemos que ver, sobre todo los más privilegiados de esta sociedad, y todos los que estamos reunidos en este salón somos muy privilegiados, tenemos que ver por los demás y tenemos que arreglar los problemas de fondo de un México que tiene mucha grandeza, pero tiene mucha injusticia, mucha desigualdad, mucha problemática, mucha pobreza que tenemos que resolver. Tenemos que voltear a ver al prójimo, definitivamente, absolutamente. Entonces estoy de acuerdo que la unidad requiere de esa lógica gregaria, de vernos con los demás y en esta ocasión sumarnos con un propósito, quitarnos a un gobierno despótico, autoritario y destructivo de encima. Y el que viene, les voy a adelantar algo, queridos amigos, no va a ser la solución perfecta, porque eso no existe. Eso nos tenemos que quitar ese chip de que lo que viene va a ser duro y tenemos que estar ahí para apuntalar y para resolver en esa lógica colectiva a la que nos llaman. Ahora sí, acá enfrente. Gracias, excelente exposición, nos motiva en estas alianzas. Confío en México como agrupación política nacional que representa a Aguascalientes, los invito a sumarse. Tenemos 9 días para una elección en un estado vecino en Aguascalientes. Vamos con Tere Jiménez en la alianza PRI, PAN, PRD. Entonces, si alguien se quiere sumar, Guillermo Cosío me está invitando al cierre de campaña este fin de semana, sábado y domingo, a trabajar por México, a trabajar por Aguascalientes y a trabajar por la región. Gracias. Muchas gracias. Quizá acá. Si quieren. Venga. Claudio, estamos hablando de unidad, educación, conciencia, me encantó generar conciencia, motivación. En la parte de unidad o en la parte de todos estos temas, ¿cómo toman en cuenta los informes de la CNDH? Tengo un dato que para mí es alarmante. Yo no tengo hijos, pero también estoy en el sector educativo. 3 millones de alumnos, primaria y secundaria, se ausentan por bullying. En nuestra generación el bullying o la palabra bullying no existía, pero todos sufrimos bullying. Estos 3 millones de estudiantes que se ausentan mensualmente de las aulas por sufrir acosos. Número 1, ¿cómo le generas educación, motivación, unidad? ¿Cómo educas a estos niños que se ausentan de las aulas? Número 1. Y número 2, el otro dato que también me preocupó y de la CNDH, que la verdad es que no sé qué tanto lo tomen en cuenta, es un informe de noviembre del año pasado. El 60% de los niños que son acosadores, del 100%, el 60% van a tener por lo menos un acto delictivo cuando sean adultos. ¿Toman en cuenta estos datos, Claudio? Muchas gracias. Gracias, me parecen lamentables y terribles y son desafortunadamente una cuestión que sufrimos en México y que se sufre en todo el mundo. Quienes son lastimados de chicos, por lo general son quienes lastiman más adelante, ¿no? Digamos, hay una relación ahí muy cercana.
y esto tiene que ver con temas muy de fondo a nivel familiar, a nivel social y a nivel educativo, que tenemos que ir resolviendo poco a poco y que desafortunadamente este ambiente de polarización, de violencia, de ve al otro como traidor, ve al otro como el rico que abusa, ve al otro como el malo, pues abonan a este pésimo ambiente que se está dando en nuestro país y que de nuevo la unidad es la solución, el acercamiento a la solución de los problemas en unidad, y ahí hay problemas muy serios en nuestra educación. Yo siempre he sostenido el lema de Mexicanos Primero, una organización que me tocó fundar y que empujó mucho la reforma educativa del 12 y de Panzazo y todas estas cosas. El lema, pues, solo la educación de calidad cambia México. Solo la educación de calidad cambia México. Le pusimos ese lema a la organización en el año 2007 que la fundamos. Está cumpliendo 15 años. Sigue siendo perfectamente válido ese lema. Ahí tenemos que poner nuestro resto. Y a más de trabajar la parte de los papás, la primera infancia, que la hemos descuidado terriblemente en nuestro país. Y son los 1000 días. La ciencia te lo dice de manera clarísima y prístina. Los primeros 1000 días de una personita son los días más importantes de esa personita. Y no reciben los cuidados y la atención las mexicanas y los mexicanos en esa primera etapa. Y luego los tienes que agarrar en el preescolar, la primaria, la secundaria, con magníficos directivos escolares, magníficos maestros y maestras, porque eso es lo que hace una diferencia en la educación. Los adultos muy bien preparados, no nada más en términos académicos, sino socioemocionales, que muchas veces nuestros maestros no saben de eso. Me está pidiendo aquí la directiva que aquí le paremos para que podamos tener algunos intercambios a nivel personal. Con mucho gusto, quienes no hayan podido hacer su pregunta públicamente, podemos charlar ahora, quizá que nos tomemos una foto. Muchas gracias, Claudio. Déjenme acá. Muchas gracias y quiero un aplauso para Claudio, por favor. Antes de pasar a la etapa formal, final, les quiero pedir un favor. Aprovechamos el escenario y si nos ayudan a ponernos de pie para poder salir lo más posibles, para que se vea la fuerza de los ciudadanos que sí queremos un cambio y un país confiable, en unidad, en justicia, anticorrupción y antiautoritarismo y todo lo que ya sabemos que estamos unidos. Vamos a tomar una selfie hacia atrás. ¿Podrías subir a esta? Sí, gracias. Ahora con usted y la luz. ¿Conmigo? Ya conmigo. Gracias. Muchas gracias. Ahora le quiero pedir a Sandra, quien es nuestra delegada en Zapopan de Cofiol México, Sandy Mombela, le doy lectura a un sencillo reconocimiento que le queremos entregar a Claudio y pedirle también, si nos hace el favor de acompañarnos aquí al frente, a los integrantes del Consejo Consultivo, del Comité Ejecutivo y a los delegados distritales, regionales, estatales que nos acompañan por aquí. Yo creo que aquí abajo para poder sacar la impresión.
Adelante, Sandy. La Agrupación Política Nacional Plural, Confío en México, se honra en expresar el pleno reconocimiento a Claudio X González Guajardo, al habernos brindado su documentada visión y propuestas en el marco de la conferencia magistral denominada La Urgencia Nacional y qué hacer al respecto, dictada ante integrantes e invitados especiales de esta agrupación. Doctor Salvador Cosío Gaona, presidente; ingeniero José Luis Moreno Rojas, secretario general, con fecha Guadalajara, Jalisco, a 27 de mayo del 2022. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro ilustre conferencista, a los distinguidos invitados especiales, a los integrantes de la Agrupación Política Nacional Confío en México y todos los asistentes a medios de comunicación su amable y significativa presencia en este evento, efectuado en el marco de pluralidad y encaminado al fortalecimiento de la democracia y la participación política de la sociedad. Tengan todos muy buen día. Gracias.